Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de En la Mira. Vamos a estar conectados a través de este medio todos los jueves a las 6 de la tarde. Les agradezco mucho por mantenerse conectados con esta programación. Quiero también agradecer por la producción de este programa a la Coordinadora Republicana, el portal La Abeja, por el cual también pueden vernos, a BHTV por Cable Más, Aves Cable, a Conectados TV y tenemos también 29 operadores de cable. Bienvenidos a todos y nuevamente muchísimas gracias por estar conectados. Esperemos conectarnos todos los jueves, como ya les comenté, a las 6 de la tarde, porque ya tenemos a nuestra invitada aquí. Ella es la doctora Milagros García, quien es abogada de familia. Con ella vamos a conversar sobre la retención del 30% del retiro de la AFP a los deudores alimenticios, en qué casos aplica, cómo es que hay que aplicarlo, y ella nos va a explicar un poco más al respecto. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, ¿cómo estás, Úrsula? Bueno, sí, mira, esta norma, ¿esto qué cómo nace? Nace con la dación de la Ley 32.006, que fue dada el 24 de abril del presente año, que permite a los jueces tener la facultad de ingresar a las plataformas de SUNAT, SUNAR, las administradoras de fondos de pensiones, la Superintendencia de Banca y Seguro, y RENIEC, Ministerio de Trabajo, ello con la finalidad de que no va a pedir información a estas entidades, sino todas estas entidades tienen que habilitar en sus plataformas el acceso a los magistrados para que ellos ingresen en línea. Esta es una norma que permite a los jueces ingresar en línea y obtener toda la información de todas estas entidades públicas y privadas con la finalidad de establecer cuál es la verdadera situación económica del demandado y así en un proceso de alimentos, ya sea que está iniciándose, que está en un proceso, pueda permitir establecer con mucha certeza a los jueces respecto de cuál es la capacidad económica de ellos, porque los demandados lo que hacen es ocultar la información, están trabajando en una entidad, no hay forma de cómo saberlo. Entonces dicen, presentan una declaración jurada diciendo que ganan, haciendo trabajos eventuales, 1.000 soles mensuales, cuando en realidad Ujú. tienen una empresa o tienen un edificio y alquilan departamentos obteniendo ingresos. Entonces ya eso ya no va a poder va a ser factible para ellos, sino que va a permitir establecer a través de la SUNAR, con la información que el juez va a obtener, ingresar al sistema y verificar si tiene inmuebles. A través de ese acceso a la administradora de fondos de pensiones va a poder establecer el juez en qué AFP tiene sus aportes, qué cantidad tiene, entonces para que el juez pueda tomar una decisión. Ante el Ministerio de Trabajo, saber si no se tiene conocimiento en dónde trabaja, si tiene un contrato registrado en el Ministerio de Trabajo, el cual debe de señalar pues del lugar de trabajo, entre los aspectos. Y así, ante la SUNAT, declara esta persona, declara como persona natural con negocio, no declara, cuánto declara o declara una empresa del demandado que se desconocía que tenía. Entonces, toda esta información va a permitir al juez tener conocimiento si tiene aportes en la FP. Entonces, la RENAJU, que es el Registro Nacional Judicial del Poder Judicial, la jefa de esta entidad, ha señalado que ahora los jueces van a poder retener, o sea, van a embargar en forma de retención hasta un 30% de la AFP que tenga este demandado. Y ello para que se vean obligados a otorgarles de manera compulsiva los alimentos a sus hijos. O en Claro, los pero casos que exista, que esto termina en este extremo, una liquidación que no se ha pagado de años, ¿no? Y que los alimentistas la necesitan. claro, pero esto quiere decir que los jueces deberían estar totalmente informados de si es que esta persona está solicitando su adelanto de AFP o no, porque de qué manera el juez puede saber, en este caso, si hay un monto de AFP y hay que pedir, el usuario lo va a pedir, o en este caso no, eh, o es que es obligatorio en todos los casos que el juez verifique en esta época. No sé si es que existe ese tipo de orden en el Poder Judicial, en esta época que sabemos que ya se dio la autorización y que mucha gente va a poder acceder a sus aportes de la AFP, es que en esta época todos los jueces van a empezar a hacer esas verificaciones.
Claro, a ver, esta ley que señalo faculta al juez a ejercer esa potestad de, no, no es pedir información, ellos tienen el deber, la obligación de ingresar a estos sistemas. El tema es que como la ley es reciente, todas estas entidades mencionadas van a tener que habilitar en sus plataformas un acceso solo para los magistrados a través de algún programa, algún sistema de códigos que solamente el magistrado puede entrar. Entonces no es que va a pedir información, sino que el magistrado va a entrar al sistema a través de su computador utilizando alguna forma que ya las plataformas tienen que estar habilitándose en este proceso, en estos tiempos, para que el juez obtenga esa información. Entonces el juez, teniendo la información ya, el administrador del fondo de pensiones le abre estas puertas, el juez va a poder ingresar y de poder saber en qué AFP tiene sus aportes, saber el monto, porque hasta el 30% va a poder embargarse en forma de retención. Y esto equivale, pero como máximo, claro, ¿no? Porque puede tener 1 millón de soles de aportes, ¿no? El 30%, pero siempre y cuando el máximo equivalga a 4 UITs. Esto es 20.600 soles, que es lo máximo que va a poder retener. Entonces, teniendo la información, el juez ya puede ordenar el embargo en forma de retención y obviamente va a tener que saber en qué administrador, en cuál AFP, qué montos tiene y de ello establecer el 30%, siendo este el máximo 4 UIT, equivalente a 20.600 soles. Ya, entonces estamos hablando de un proceso que recién se va a establecer, o sea, no es algo a lo que las personas puedan acceder ya en este momento, porque si partimos del punto en el que las AFPs tienen que crear un acceso a un programa especial, también la SUNAR y la SUNAT y el Ministerio de Trabajo, o sea, mientras ellos hacen todo eso, no creo, la verdad, pues, con lo eficientes que son, no creo que sea pues rapidísimo que lo hagan en un mes. Y ahorita la gente ya está accediendo, es más, ya hay un cronograma y la gente ya está accediendo a sus fondos. Entonces, esto tendría que estar habilitado dentro de este mes para Ya, evitar que los deudores alimenticios se lleven el 100% de su AFP y se pueda poner en práctica esto de la retención del 30%. Entonces, en este claro. caso, para esta habilitación no sería posible. Bueno, hay un tema, ¿no? No, si bien es cierto, pueden sacar el íntegro de su AFP, hay que considerar que este va a ser en etapas, va a ser por partes. Sus montos sí, pero por partes. Entonces, tienen en este momento ya, yo realmente como esta es una norma nueva, entiendo que debe de estar ya en ese proceso y la idea es que sea lo más pronto posible, ¿no? Y así ya no se vean perjudicados, pues, los alimentistas, ¿no? Bueno, eso es uno, y lo otro es que también va a funcionar, o sea, esto funciona desde la dación de esta norma en adelante, lo que va a implicar que menos demandados, que son renuentes a pagar una pensión alimenticia, puedan eximirse, puedan escabullir esa obligación y de alguna forma falsean inclusive la información cuando son demandados. Entonces, todo esto que es un ámbito es negativo y perjudicial para los alimentistas, ya no va a ser posible. El tema que tú mencionas es cierto, ya mucha gente ya solicitó su FP, ya va a empezar a cobrar la primera parte, y como esto es un cobro escalonado, en ese trayecto estos alimentistas todavía tienen esa oportunidad. Claro, esta retención va a producirse no automáticamente, obviamente tiene que ser porque el juez lo disponga a partir de la solicitud de la parte demandante, en este caso de las mamás o de los papás que tienen la representación de sus hijos y cuya tenencia la vienen ejerciendo, ¿no? Y esto va a funcionar en contra de aquel padre que no convive con el menor y que está demandado por alimentos, o puede haber efectuado una conciliación y simplemente no la cumple a cabalidad, o para los casos en los que exista devengados que tienen procesos sentenciados, pero no quiere decir que esto no se le aplica. Sí, se le va a aplicar. ¿En qué medida y en qué estado? Se le va a aplicar en la medida que si tiene devengados, un proceso sentenciado que ha generado devengados, un cúmulo de ellos, 3, 4 años que no ha otorgado una pensión alimenticia, se ha hecho pues un paquete, ¿no? Y a esa sumatoria para los intereses se constituye la liquidación de devengados. Esos devengados que muchos no pueden cobrar porque no saben de dónde, ahora, con esta norma, sí,
Esto es el tema del FP nada más, ¿no? Pero si digamos, ya saque el 100% y no alcanzó, de repente ya se ha descubierto que tiene propiedades inmuebles, se ha descubierto que esta persona tiene una empresa de la que la gerencia y que tiene recursos, entonces ya estas medidas van a afectar ya a los que se les puede afectar la FP, perfecto, se le afectará. Pero también, como se tiene que contar con la información de la CBS, si tiene ahorros, cuentas bancarias, estas también van a ser susceptibles del embargo, desde el embargo que te menciono, ¿no? Entonces ya la renuencia ya poco a poco se está cerrando, porque el círculo se está cerrando por estos sistemas que se prevén para que no se eximan de la responsabilidad, la obligación de otorgar alimentos a sus hijos, a sus padres o a hijos con discapacidad, cónyuges con discapacidad, que sí tienen el derecho de obtener alimentos del parte del obligado. Es decir, antes de que se estableciera esta norma, no existía, no había forma de que un juez pudiera cruzar la información que un demandado entregaba. Es decir, no se No, podía acceder a a los registros públicos, no se podría acceder a la información de los bancos o de la SBS, que en todo caso tendría que ser, es el que agrupa este tipo de información y que podría brindarla, o a la SUNAT, ¿no? Para saber qué tipo de impuestos paga, al Ministerio de Trabajo o a SUNAFIL para saber tipo de contratos tienes. Toda esa información era carga del demandado y bueno, si decía la verdad, qué bien, y si no, pues ya. Eso no había forma de verificarlo para los jueces o para nadie había forma de verificar si es que esa información era fidedigna porque no se podía tener acceso a la- esas entidades. bien, la verificación era dependiendo que, por ejemplo, ¿no? En los casos que en la demanda, la parte accionante podía solicitar una información al Ministerio de Trabajo y la SUNAT y por ahí a la SUNARP, por ahí a la SUNARP, ¿no? Podía ser así. Pero no era, pues, y si ellos no lo solicitaban, también era facultad del juez, sí consideraba que, podría hacerlo, ¿no? Porque el juez tiene la facultad de ofrecer de oficio medios probatorios. Entonces, podría haber establecido, oficiado en estas entidades, pero en este caso no siempre se cumplía, no siempre había la iniciativa de los propios magistrados, sino sentenciaban con lo que tenían, no iban más allá de indagar. Es que en materia de alimentos no se tiene que indagar hasta lo último para establecer una pensión alimenticia, porque es una obligación que nace cuando nacen los hijos o cuando el alimentista lo requiere. ¿Ya? Entonces, no es que tendría que haber una información, pues, muy precisa. Pero, sin embargo, gracias a ello, muchos rehuían, mentían respecto de su situación económica, su situación laboral, y esto permitía, pues, que se otorguen pensiones alimenticias ínfimas con la sola declaración jurada del demandado que señalaba que percibo sueldo mínimo, ¿no? Cuando eso no era cierto. Ahora ya no. Esta norma, esta ley 32.006, abre las posibilidades a que el juez ejerza más facultades, porque hay jueces también que no solicitaban información alguna y con lo que tenían se limitaban a sentenciar, y ello también era perjudicial porque la realidad del demandado era otra, y ahora esta realidad ya no se va a poder ocultar porque se va a tener que visibilizar, e inclusive esta norma faculta al juez para solicitar a la RENIEC que informe cuántos hijos registrados como tal también cuenta el demandado, aparte del hijo cuyos alimentos se solicitan en un proceso. Para ello, el juez tenga que racionalizar si tiene, ¿no? Es obligado a otorgar alimentos, tiene un hijo en una demanda, pero si tiene otros hijos, entonces el juez va a tener que valorar ello para señalar cuánto debe ser lo acorde a establecer en este caso presente y considerando que tiene otros hijos respecto de los cuales también tiene una obligación alimentaria. Claro. En el caso, se mencionaba también, por ejemplo, los demandados que tienen propiedades y que las alquilan, ¿no? Todos sabemos que muchas veces la mayor
parte de las veces se supone que se debería pagar un impuesto a la SUNAT por alquilar un predio, ¿no? Pero y que se tiene que declarar y se tiene que pagar un impuesto, pero la mayoría de gente no lo declara, por no pagar el impuesto, simplemente por no declarar, para que nadie sepa que está alquilando un inmueble, un predio, lo que fuera. En este caso, simplemente con el hecho de saber que hay una propiedad que no se está habitando por el demandado, se asume que es una renta, que es un alquiler, que está poniendo en alquiler su predio o no. Simplemente hay que creerle a lo que diga, porque lo más probable es que ese demandado no haya avisado a la SUNAT, pues que está alquilando, pues, ¿no? Y no paga su impuesto. Si es un deudor alimenticio, probablemente también sea un deudor de impuestos. Claro, pero por ejemplo, también es un poco tarea de los abogados indagar, porque ahora, con las redes sociales, el sistema de Airbnb, Ujú. por Airbnb, todo lo que percibe, lo que se percibe como ingreso como tal, tiene que pagarse. Yo tengo casos en los que el demandado no alquila mensualmente, alquila Airbnb y le resulta mucho más rentable alquilar en ese sistema, por ejemplo, ¿no? Si percibía normalmente alquilar un bien en 1.500, con un Airbnb podía duplicar y a veces un poco más los ingresos que tenía, porque es más conveniente alquilar de esa manera. Ahora, hay clientes que les exigen el impuesto, o ya llegan a un acuerdo, o le deducen del pago, o ven la forma. Entonces, esto ya se va visibilizando. Y hoy en día la SUNAT tiene mecanismos de fiscalización a los administrados que ya no permiten que muchos se salgan con la suya para no pagar impuestos, ¿no? Entonces, ahora ello ya va a ser más, este sistema va a permitir que más personas asinceren sus ingresos, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos que hay diversos casos, ¿no? Digamos, una persona tiene un edificio, vive en el primer piso, pero sin embargo tiene un edificio de 4 pisos, tiene 8 departamentos, que los tenga vacíos, difícil, ¿no? Difícil de que sea creíble, porque inclusive igual va a generar impuestos, ya sean municipales, arbitrios. Entonces, todo ello se tiene que considerar. Si el juez ya obtiene la información de la SUNAR, de la existencia de un inmueble que tiene una independización de 5 o 6 departamentos, él señala en uno de ellos que vive, ¿qué sucede con los demás? Algo está sucediendo, algo pasa, no creo que alguien tenga tantos bienes y no los esté usufructuando, eso por un lado. Y por otro, si bien ya no se determina que percibe ingresos por X razones de ese patrimonio y él tiene devengados, entonces se pueden hacer, hay gente que se hace un cúmulo de 2, 3, 4 devengados independientemente de que los devengados, el no pago genera que les inicien un proceso penal, el cúmulo de estos devengados va a permitir que podría solicitarse sin un embargo del bien, del bien para los efectos de compeler, obligar a ese demandado a liberar ese bien y la única forma es pagando ese importe que ha meditado el embargo. Entonces ya creo que con estas normas, que son innovadoras, estas modificatorias legislativas, van a permitir que los jueces tengan más elementos para establecer cuál es la verdadera situación económica del demandado y ya no se pase por agüita tibia esta situación y se crea que solamente ganan lo que declaren en una declaración jurada porque señalan que no tienen un trabajo estable, porque señalan que se dedican a hacer taxi cuando realmente esa no es la realidad de cada de estas personas, ¿no? Entonces, es una ley muy positiva, eficaz, que va a permitir con certeza que el juez tenga la convicción de cuál es la situación del demandado y en función a ello establecer una pensión alimenticia acorde a las necesidades de los alimentistas y también en función a cuáles son las capacidades económicas de los demandados. ¿Y cuál es en este caso, pongamos que el demandado no tiene propiedades aparte en la que vive, o de repente alquila el lugar donde vive, ¿no? Entonces, no tiene mayores ingresos más que el de su trabajo formal. Tiene un contrato, está bajo un contrato, trabaja, pero no paga.
alimentos. Hay forma de que, así como hacen los bancos, cuando una persona tiene una deuda y de frente cobran simplemente del sueldo de esta persona, del deudor, hay forma que también el juez acepte que el deudor alimenticio tenga, o sea, de su sueldo se cobre directamente el aporte mensual que tiene que darle a su familia. Claro, el sueldo es embargable. El ingreso, los ingresos mensuales que obtenga un demandado pueden ser embargados hasta el 60%. Digamos, este demandado tiene que otorgar un monto pequeño, 300 soles mensuales. No lo hace. Ya tiene unos devengados de 2 años, ¿ya? Tiene unos devengados de 2 años. Y entonces ya que lo que se solicita es que se oficie de parte del juzgado, que se emita un oficio a la empleadora del demandado con la finalidad de que se retenga ya la pensión de alimentos de forma mensual y que el juzgado de la remuneración le retenga esta pensión, ¿no? Y la deposite a la cuenta de la mamá del menor alimentista Ujú. mensualmente. Ahora, si esos 300 soles no equivalen al 60%, no digamos que equivalen, no sé, digamos que al 20% de la remuneración que él percibe, entonces todavía existe 40% que pueden ser susceptibles de una retención. Ahora, si este mismo menor ya está percibiendo mensualmente sus 300 soles por un mandato, por un mandato de juez de una sentencia, entonces tiene una liquidación de devengados que le va a permitir embargar mensualmente el 40% que tiene disponible, porque 40, perdón, el otro, claro, el otro 40%, sumando ellos 60, y los otros 40% sí son intangibles para el emplazado. Así funcionaría. O sea, le O sea, cobraría mensualmente la pensión de alimentos y otro monto a cuenta de los devengados que no pagó. ok, entonces hay diversas herramientas ahora para que los Así. deudores de alimentos puedan pagar, sobre todo con esta nueva ley en la que ya no se va a poder esconder pues la información. Ojalá que esto ayude a que más personas puedan recibir lo que por derecho les corresponde. Muchísimas gracias, doctora, por haber estado con Ok. nosotros esta tarde. Muchas Gracias. gracias. Gracias Gracias, Urso. también, amigos, por habernos acompañado. Ya saben, este programa se emite gracias a la producción de la Coordinadora Republicana. Nos pueden ver en el portal La Abeja, en BHTV, por Cable Más, en Vez Cable, estamos en Conectados TV y en 29 operadores de cable a nivel nacional. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana. Chao.